Perfecto, estamos iniciando la grabación. Muy bien, listo. Entonces, me dicen ustedes que se ve bien, ¿ya? Entonces, no hay ningún problema, ¿no? Vamos a comenzar, ¿ya? A desarrollar el tema que corresponde al día de hoy para el Salón Academia, que es el formativo andino. ¿Ok? ¿Listo? A ver, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve y se escucha bien, chicos? Escriban por acá por el interno. Sí, Sí, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión, ¿no? A nuestra reunión del día de hoy. Ok, muy bien. Bueno, continuando entonces con el desarrollo del curso de historia, hoy vamos a tocar el tema denominado formativo andino, ¿ok? Bueno, el periodo formativo andino viene a ser la etapa siguiente al arcaico superior, ¿ok? O sea, el formativo andino es lo que va a acontecer en el Perú después que concluya el periodo denominado arcaico superior, es posterior al arcaico superior. Entonces, cuando aquí te hablen del formativo andino, tienes que ponerte digamos que en ese espacio temporal, ¿no? Formativo andino, ya es el periodo posterior al arcaico superior. Esa es una forma de definirlo, ¿no? Ahora, el periodo formativo andino también es el inicio del desarrollo de las altas culturas en el Perú prehispánico. El inicio del desarrollo de las altas culturas en el Perú prehispánico, que justamente ese proceso coincide con la aparición de la cerámica en el Perú, ¿ya? Entonces, ese es un elemento muy importante, ¿no? Para distinguir lo que es, ¿no? El periodo formativo, ¿no? La aparición de la cerámica, ¿ok? Muy bien, excelente. Ahora, también el periodo formativo andino fue una etapa de consolidación de aquellos logros que venían del arcaico superior, ¿ok? Por ejemplo, la organización de tipo estatal, el desarrollo de la ingeniería hidráulica, el cultivo de nuevas plantas, como va a ser el maíz, por ejemplo, que va a ser una de las características, ¿no? También de este periodo al que nosotros estamos acá denominando, ¿no? El periodo formativo, ¿ok? Perfecto, muy bien. Entonces, así lo podemos definir, ¿no? Te preguntan a ti, ¿qué es el periodo formativo? El periodo formativo es el periodo posterior al arcaico superior. Es el inicio del desarrollo de las altas culturas en el Perú. Es el inicio de la producción de cerámica en el Perú. ¿Ok? El periodo formativo andino es el periodo de consolidación de todos los logros del arcaico superior. También acá se consolida el ayllu, el estado teocrático, la ingeniería hidráulica, la agricultura también va a tener más excedente con el inicio del cultivo de maíz, ¿no? Aproximadamente se da entre los años 2000 al 200 antes de Cristo, o acá, bueno, dice 1800, ¿no? También es válido. Porque recuerden que estas fechas de acá son aproximadas, ¿no? O sea, manejamos fechas aproximadas acá. Muy bien. Excelente. Ahora, cuando hablamos de altas culturas, tenemos que hablar de civilizaciones andinas que desarrollaron estado, cerámica, cultivo de maíz y arquitectura monumental. Estamos hablando de culturas realmente pues importantes, ¿me entienden? Y entonces tenemos que nosotros ver, ¿no? Analizar cómo es que surgen estas altas culturas, ¿entienden? Cómo surgen las altas culturas en el Perú. Justamente, y eso lo va a analizar, pues, ¿no? Un tema que es la teoría sobre el origen de las culturas peruanas. Un ratito más lo vamos a ver. Pero también, pues, ¿no? Para poder entender bien esto del periodo formativo, recuerden que el periodo formativo forma parte de otro periodo que es mucho más grande, ¿no? Que es el periodo llamado prehispánico, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí vamos a entrar ya, como quien dice, pues, ¿no? Vamos agarrando ya la situación, ¿no? Sobre este tema. Y plan, de arranque vamos a ver qué es la periodificación del Perú prehispánico, ¿ya? Bien. Entonces, como te mencionaba, pues ¿no? El periodo formativo está dentro del periodo prehispánico. ¿Qué es el periodo prehispánico? Obviamente, la palabra prehispánico dice antes de la llegada de los españoles, ¿no? O sea, el periodo prehispánico es el periodo anterior a la llegada de los españoles, anterior a la conquista, ¿no? Y entonces, cronológicamente, este periodo prehispánico, más o menos, ¿no? Aproximadamente, se inicia hace 13.000 años, hasta el año de 1532-33, se podía decir, ¿no? Porque de 1532 hasta 1533, las huestes españolas, dirigidas pues no por Francisco Pizarro, logran tomar posesión del territorio que era el Tahuantinsuyo y establecen pues no la gobernación de Nueva Castilla, que luego se convertirá en el virreinato del Perú. Y este territorio del mundo andino pasará a ser pues no colonia del Imperio Español. ¿Ok? Entonces recuerden,
Hoy día estamos estudiando el periodo formativo y el periodo formativo forma parte del periodo prehispánico. Excelente, muy bien. Ahora, el periodo prehispánico es un periodo largo, ¿no? Extenso, es un periodo muy dilatado de tiempo, ¿no? Entonces, justamente para poder estudiarlo de manera correcta, ¿me entiendes? De manera íntegra, hay que dividir ese periodo prehispánico también en etapas, ¿ok? Vamos a dividir el periodo prehispánico en etapas y vamos a desarrollar una cronología. Y justamente los dos arqueólogos más importantes que desarrollaron cronologías que en la actualidad todavía, digamos, que se utilizan, ¿me entiendes? Van a ser John Rowe, ¿ya? Y Luis Guillermo Lumbreras, ¿ok? Estos dos arqueólogos, ¿ya? Uno que es norteamericano, John Rowe, y el otro que es peruano, Lumbreras, van a llevar a cabo lo que es la periodificación del periodo prehispánico, o sea, la división cronológica del periodo prehispánico. Y sus cronologías son utilizadas, ¿no? En la actualidad todavía tanto en colegios como en universidades, ¿ok? O sea que esto está vigente, ¿me entiendes? O sea, estas cronologías que estos dos arqueólogos llevaron a cabo están pues vigentes, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, bacán. ¿Qué es el periodo prehispánico entonces? Es el periodo de tiempo que comprende desde la llegada de los primeros grupos humanos al Perú hace 13.000 años hasta la conquista del Tahuantinsuyo en el año de 1532-1533. O sea, entre el 13.000 y el siglo, ¿qué siglo sería? El siglo XVI. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Cada uno de estos dos personajes, cada uno de estos dos personajes que tenemos acá, de estos dos arqueólogos que tenemos acá, va a tener un criterio, o sea, va a utilizar un criterio para llevar a cabo su periodificación. O sea, va a tomar un punto de partida para hacer su cronología, su periodificación. John Rowe parte desde la cuestión cultural, o sea, desde la evolución del estilo de cerámica. Un ratito, vamos a prender acá el puntero láser, ya está. O sea, John Rowe toma como punto de partida para su cronología el estilo de cerámica. ¿Ok? Entonces, los periodos, según la cronología de John Rowe, se van a dividir principalmente en horizontes e intermedios. Esto ha sido justamente pregunta de examen de admisión de la Universidad San Marcos. La cronología de John Rowe se caracteriza por dividir la historia del Perú prehispánico en horizontes e intermedios, de acuerdo al estilo de cerámica. ¿Ya? Creo que este concepto es algo sencillo para ustedes, no creo que les dé mucha dificultad, ¿no? Ok, pero entonces, ¿en qué se diferenciaría un horizonte de un intermedio? Ya, esto es sencillo, esto es básico, es elemental, ¿ya? Los horizontes son periodos de homogeneidad cultural, de unidad cultural, ¿ya? Los horizontes se producen cuando en un periodo de tiempo, en gran parte del territorio peruano, existió un solo estilo de cerámica. O sea, en un horizonte vas a tener un estilo de cerámica, una forma de hacer la cerámica. Y ese estilo de cerámica abarcó gran parte del mundo andino. O sea, mejor dicho, un estilo de cerámica se puso de moda en gran parte del territorio peruano. Eso es un horizonte. Y obviamente, la cerámica que refleja un tipo de estado. El estilo de cerámica es el reflejo de un tipo de estado. Y en un horizonte vas a encontrar, ¿qué cosa? Estados panandinos. En los horizontes tú vas a encontrar estados panandinos, o sea, culturas que llegaron a expandirse por diversas razones, tal vez religiosas o militares, ¿no? Pero en un horizonte tú vas a encontrar culturas panandinas, culturas que lograron expandirse a gran parte del territorio de lo que actualmente sería pues el Perú, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, vamos a tener que estas culturas panandinas ya serán las culturas Chapí, Huari y el imperio de los Incas. ¿Ok? Entonces, cuando tú hables de horizontes, tienes que hablar de cultura predominante. Una sola cultura. Cuando hay un horizonte, hay una sola cultura en el territorio. Entonces, hay tres horizontes, quiere decir que han habido tres grandes culturas que dominaron gran parte del territorio peruano en estos periodos. El horizonte temprano, el horizonte medio y el horizonte tardío, ¿no? El horizonte temprano correspondería a la cultura chavín, ¿ya? Que luego en un momento más vamos a analizar cuando lleguemos a ese tema, ¿no?
El horizonte medio correspondería al imperio Wari, y el horizonte tardío correspondería a la época del imperio de los incas. ¿Ok? Excelente. Por lo tanto, esas son las tres culturas panandinas. ¿Ya? Eso es algo sencillo, eso es algo básico, pues, ¿no? Recuerda que los horizontes están relacionados al estilo de cerámica. Cuando en un periodo de tiempo en el territorio peruano existió un estilo de cerámica único, existió también una cultura panandina. ¿Ok? Excelente. Entonces, eso lo vas a ver, por ejemplo, en Chavín, ¿no? La cerámica Chavín, que tiene su origen en Ancash, en el templo Chavín de Huántar, esa cerámica será copiada, será imitada, ¿me entiendes? En casi gran parte del territorio peruano, desde Piura hasta Ica. Todos imitaban el estilo de cerámica Chavín. ¿Por qué? Porque Chavín era un estado teocrático que se expandió gracias a la religión. En el caso del Horizonte Medio, vas a tener una cerámica en donde había la imagen de un dios que es el dios Huiracocha. En el Horizonte Medio, todos, ¿no? En gran parte del territorio peruano, imitaban ese estilo de cerámica. Ese estilo de cerámica, con esa iconografía, fue impuesto por la cultura Wari. Los Wari, a diferencia de los Chavín, ellos eran religiosos, pero también eran militares. ¿Okay? Los Wari es un imperio, ellos conquistaban con ejército, los Wari, ese sería el horizonte medio. Y al final vas a tener, pues, ¿no? El horizonte tardío con los incas, ¿no? Cuando los incas conquistan también, pues, ¿no? Gran parte del territorio peruano, ellos también imponen su estilo de cerámica. Entonces, la cronología de John Rowe tiene que ver con los estilos de cerámica. Cuando hay un solo estilo, hay un horizonte. ¿Y qué pasa cuando no hay una sola cultura, sino hay varias culturas en el territorio peruano? A ese periodo se llama intermedio. Los intermedios son periodos de pluralidad cultural, de fragmentación cultural. ¿Entienden? Excelente. O sea, en los intermedios no vas a encontrar una sola cultura, no vas a encontrar una cultura panandina, vas a encontrar culturas locales o culturas regionales. ¿Ok? Excelente. ¿Cuántos horizontes tenemos? 3. ¿Cuántos intermedios tenemos? 2. Bueno, aquí en este PPT, en este PowerPoint, ¿no? Vamos a ver, pues, que le llaman horizonte temprano, horizonte medio, horizonte tardío. Pero también en otros textos lo vas a encontrar como primer horizonte, segundo horizonte y tercer horizonte. ¿Ok? En algunos también al horizonte tardío también le llaman horizonte final, porque después ya no va a haber nada más, después ya llegan los españoles, ¿entiendes? Excelente. Entonces, esto de acá, esta cronología de John Rowe, digamos que es la más fácil de recordar, ¿no? De recordar, porque solamente tienes estas dos palabritas, nada más tienes que recordar. Horizontes e intermedios. Y esto ha sido pregunta de examen de admisión. San Marcos ha preguntado, ¿no? Según la cronología de John Rowe, ¿en qué periodo se divide la historia del Perú prehispánico? En horizontes e intermedios. ¿Ok? Bien. Pero la cronología de John Rowe inicia con el precerámico. Este periodo precerámico, obviamente su propio nombre lo dice, pues acá no hay cerámica. ¿Ok? Acá eran cazadores, inicios de la agricultura, ¿no? Luego está el periodo inicial. Obviamente acá ya hay cerámica, pero la cerámica poco a poco se está elaborando. Y en el horizonte ya hay un estilo de cerámica que abarcó el territorio peruano en gran parte. Y en el intermedio hay varios estilos de cerámica, por lo tanto hay varias culturas. Y así sucesivamente hasta llegar al horizonte tardío, ya cuando llegan pues no los españoles y ya no se produce la invasión y conquista pues no de lo que es actualmente el territorio de nuestro Perú, ¿no? ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la cronología de John Rowe? ¿Se ha entendido? No los escucho. ¿Se ha entendido, no? Bueno, Sí, profe. perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar con la cronología de Luis Guillermo Lumbreras. ¿Ya? Él es peruano, acá está el señor. ¿Ya? Lumbreras usa otro criterio para hacer su cronología, ¿no? Sus criterios serán factores económicos y sociales, o sea, el tipo de organización económica, el tipo de sociedad. ¿Ya? Excelente, muy bien. Y acá Luis Guillermo Lumbreras da inicio a su periodificación con el llamado lítico. Eso ya lo hemos visto, ¿no? La clase anterior, ¿no? La clase anterior de historia que nosotros hemos tenido, de historia del Perú que nosotros hemos tenido, ¿no? El lítico fue el periodo de cazadores y recolectores, ¿no? Periodo de cazadores y recolectores nómadas, ¿no? Son los inicios del poblamiento peruano, el lítico, ¿no? Recordamos que fue pregunta de examen de admisión, ¿no?
El lítico, ¿a qué periodo de la prehistoria corresponde? Al paleolítico superior. El lítico peruano corresponde al paleolítico superior. Eso ustedes lo tienen que tener en cuenta, ha sido pregunta de examen de admisión. Y luego viene el arcaico, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era el rasgo distintivo del arcaico? Los inicios de la agricultura, ¿no? Y esto fue un proceso lento, ¿no? La agricultura fue un proceso lento, ¿no? De desarrollo, ¿no? De aprendizaje, de difusión, ¿no? Por eso es que el arcaico también se divide en dos, arcaico inferior y arcaico superior, ¿no? El arcaico inferior son los horticultores y primeros domesticadores, y el arcaico superior ya son los agricultores y ganaderos, ¿no? Y justamente acá en el arcaico suceden cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo la sedentarización, la aparición del ayllu, la aparición de la casta sacerdotal, los primeros asentamientos como aldeas, la primera ciudad como Caral, ¿no? O sea, los inicios del Estado teocrático están acá en el arcaico. El arcaico fue un periodo de, el arcaico superior, sobre todo, fue un periodo de gran desarrollo cultural. Solo faltaba la cerámica nomás. En el arcaico superior, ¿me entiendes? Había una civilización incipiente, ¿me entiendes? Que es Caral, pero faltaba solo la cerámica, ¿no? Y entonces ahí ya viene el periodo formativo, el que hoy día vamos a analizar, ¿no? Para Lumbreras, el periodo formativo es un periodo de consolidación de la organización estatal, del desarrollo de la cerámica, ¿ok? En el periodo formativo también aparece la casta guerrera, ¿no? Primero los jefes eran los sacerdotes, pero al final del periodo formativo ya aparecen los guerreros, ¿no? Por ejemplo, eso lo vamos a ver en Paracas, ¿no? Tanto en Paracas Cavernas como en Paracas Necrópolis ya hay evidencia, pues, ¿no? De presencia de guerreros, porque en los enterramientos de esta cultura vas a encontrar armas, ¿ok? Entonces ya si hay armas, pues, ¿no? Y hay un enterramiento, quiere decir que el guerrero, digamos que formaba parte de la élite, porque si entierras a un guerrero con una juar, ¿me entiendes? De una determinada manera, quiere decir que dentro de la sociedad, pues, ¿no? Pertenecía a un sector elevado. A los guerreros no los metían en una bolsa de algodón y los tiraban así en el desierto, no. Los colocaban en fardos funerarios, los introducían en una cámara mortuoria, ¿no? Les colocaban ofrendas. Eso quiere decir que estos muchachos, pues, ¿no? Los guerreros tenían una consideración social muy elevada, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, para Lumbreras, el criterio que él toma para su cronología son aspectos económicos y sociales. Arrancamos con el periodo lítico, luego vamos al arcaico, luego vamos al formativo, donde aparece acá la cerámica, se consolida el Estado, ¿no? Y de ahí viene el desarrollo regional. Escuchen, estos desarrollos regionales, cuando Lumbreras habla de desarrollos regionales, está refiriéndose a lo que John Rowe llama intermedio, ¿ok? Cuando Lumbreras habla de desarrollos regionales, se refiere a los intermedios. O sea, quiere decir que en estos desarrollos regionales van a haber varias culturas. Entonces, en el primer desarrollo regional, ya que coincide con el intermedio temprano, por ejemplo, aquí vamos a ver, pues, ¿no? A culturas como Mochica, Nazca, Huarpa, ¿ok? Pucará, ¿no? Vicus, ¿no? Los inicios de Tiahuanaco, ¿no? O sea, la cultura Lima, ¿no? O sea, una gran variedad, ¿no? Una gran variedad. Recuay, por ejemplo, pues, ¿no? Una gran variedad cultural, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar este periodo, pero principalmente vamos a estudiar, pues, lo que va a ser Mochica y Nazca, ¿no? Ya más adelante, en las siguientes clases se van a desarrollar este tema, ¿no? Entonces, bacán. Pasamos al imperio Wari, ¿no? Que para Lumbreras, Wari es el primer imperio, o sea, que fue el primer estado que se construyó en base a conquistas militares y a la imposición también de un culto religioso. En el imperio Wari predomina lo militar y en segundo lugar está lo religioso, ¿no? Para Lumbreras, en el imperio Wari, pues no, este imperio, digamos que popularizó o difundió la construcción de ciudades en el mundo andino. Para Luis Guillermo Lumbreras, en el imperio Wari estarían los inicios del urbanismo, ¿no? Los Wari eran grandes constructores de ciudades y también construían caminos, ¿ok? Y también cobraban impuestos, almacenaban y redistribuían el imperio Wari. Ahora, el imperio Wari ya se individualizó como cultura gracias a Lumbreras. Porque antes que Lumbreras haga el estudio sobre la naturaleza del Imperio Wari, muchos consideraban al Imperio Wari como una especie de Tiahuanaco peruano. Lo que pasa es que el Imperio Wari, la cultura Wari en sí, tiene mucha influencia de lo que es la cultura Tiahuanaco, por ejemplo, el dios Huiracocha, ¿no? ¿Ok? Y entonces muchos consideraban que el Wari era el Tiahuanaco peruano, pero Lumbreras individualizó esta cultura, ¿me entiendes? Para Lumbreras, Wari es un estado influenciado por Tiahuanaco, pero un estado, digamos que netamente
militar, ¿no? Expansionista, ¿no? Y digamos que es el estudio que Lumbreras hace sobre el Imperio Wari lo hizo famoso, pues, ¿no? Lo hizo pues, ¿no? Uno de los arqueólogos, ¿no? más reconocidos, ¿no? ¿Ok? Aunque su alumna Ruchadi también lo debatió, porque para Ruchadi dijo, no, Ruchadi, la que descubrió Caral, ¿te acuerdas? Dijo que el Imperio Wari no era imperio, sino que era un emporio comercial, un conjunto de ciudades que intercambiaban entre ellos. Eso ya lo veremos cuando desarrollemos este tema, ¿no? El Horizonte Medio o Imperio Wari. Mira, acá coinciden, ¿ves? El Horizonte Medio coincide con el Imperio Wari, ¿no? Estamos después del Imperio Wari, según Lumbreras, vienen los estados regionales. Aquí vas a encontrar las culturas, ¿no? Como la Chimú, Chincha, Chancay, reinos aymaras, señoríos cusqueños, ¿ok? Los huancas, los chancas, los chanchapoyas, hace una variedad de culturas. ¿Ya? Luego ya veremos en su debido momento también los rasgos característicos de estos regionalismos. Y el último periodo, según Lumbreras, se llama que es el imperio de los incas, ¿no? Esto también lo vamos a ver en una clase aparte, ¿no? Entonces, para poder entender lo que es el periodo formativo, tenemos que analizar el periodo prehispánico. ¿Y cómo lo analizamos? En base a la cronología desarrollado por estos dos arqueólogos. ¿Cuál es la más sencilla? La de John Rowe. Esta se basa en qué? En organización cultural, ¿no? Principalmente en la elaboración de cerámica, en el tipo de cerámica, en el estilo de cerámica. Y para Lumbreras predomina el aspecto económico y social. Eh, pero tienes tú que estar bien atento, ¿ya? Porque algunos te pueden preguntar, oye, mencióname las culturas del intermedio temprano. Si tú has aprendido intermedio, muchica nazca. Pero si alguien te dice, oye, mencióname una cultura del desarrollo regional o del primer desarrollo regional, y tú dices, ¿qué es eso? Yo me aprendí solo la de Ro, pero es que acá coinciden. Pues. El primer intermedio es el desarrollo regional o primer desarrollo regional. Entonces van a estar las mismas culturas. Por eso es necesario, ¿no? Que siempre repases esto, ¿no? Por ejemplo, mira, el horizonte Chavín está dentro del formativo según la cronología de Lumbrera. Esas cositas coinciden, ¿no? Esas coincidencias los tienes que tomar bastante en cuenta para que este tema de las culturas, ¿no? Pre-incas se te haga fácil. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? ¿Ha quedado claro? ¿Cuáles eran las culturas en el estado regional? Los estados regionales son las culturas que empiezan con Che. Chincha, Chimú, Chancay, Chancas, Chachapoyas. ¿Ya? De esa manera también lo puedes recordar, ¿no? Todos empiezan con Che, ¿no? Chimú, Chincha, Chancay, Chachapoyas, Chancas. Y bueno, hay otras, ¿no? Que es los Huancas, por ejemplo, los Aymaras y los señoríos cusqueños. ¿Ok? Bien, excelente. Vamos ahora sí. Acá hay, por ejemplo, miren, en esta línea de tiempo hay, por ejemplo, ¿no? Acá dice, ¿no? Es la de John Rowe, ¿no? El horizonte temprano, acá está Charlie. Intermedio temprano, Nazca Mochica. Horizonte medio Wari. Intermedio tardío, Chimú Chinchas. Horizonte tardío, Incas. Papá, un cafecito, pues, ¿ya? Ya, acá. Si quieres, cómprate más pan, porque ahí hay también, para que puedas preparar tu cena. Listo. Eh, Bacán. Vamos ahora sí a desarrollar el tema sobre el origen de la cultura peruana. Lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible porque siempre acá en este tipo de clases virtuales uno de nuestros puntos en contra es el tiempo, pues el tiempo corre rápido, ¿no? Tenemos apenas 1 hora y media. Pero yo creo que esto sí lo vas a poder entender porque es algo sencillo. Cuando hablas de las teorías del origen de la cultura peruana, se están refiriendo a las altas culturas, ¿ya? ¿Qué es eso de alta cultura? O sea, aquellas que ya inician la producción de cerámica en el Perú. ¿Ok? Altas culturas, aquellas que ya tienen cerámica. Oye, pero el Perú pues rompe esquemas, ¿ah? O sea, la historia del Perú prehispánico rompe esquemas. Porque, por ejemplo, yo te podría decir a ti que, oye, para mí Caral es una alta cultura, porque es un estado, ¿me entiendes? Es un estado teocrático con una construcción monumental. Allá han encontrado la evidencia del quipu, se adoraba el fuego sagrado, hacían sacrificios humanos, se han encontrado conchas espóndilos, cuchillos de obsidiana, ¿me entiendes? Textiles. O sea, Caral era una civilización con todas las palabras, ¿no? Con todas las letras, pero no tenía cerámica.
Entonces, como no tiene cerámica, no lo consideran una alta cultura. Eso, lo que pasa es que hay que también tener muy en cuenta que el desarrollo del mundo andino es distinto, ¿me entiendes? O sea, nuestros rasgos, nuestras características culturales son distintas, ¿no? Entonces hay que siempre tomar con pinzas esa situación, ¿ok? Ahora, si te pregunta el examen de admisión, bueno, pues agárrate, ¿no? Porque eso te puede generar un problema a la hora de resolver la clase. Por eso siempre cuando te preguntan el examen de admisión, lee bien, ¿no? Recuerda, tienes que tener un marco teórico, pero así sólido, ¿me entiendes? Tienes que saber definir qué es una cultura, qué es una alta cultura, qué es cerámica, qué es formativo, ¿me entiendes? Y ustedes están en la capacidad, pues ustedes ya son jóvenes, ya entre más de 15 años, ya su cerebro ya está totalmente desarrollado, o que ya pueden memorizar y analizar esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la teoría sobre el origen de la cultura peruana, hablamos de las altas culturas, o sea, las que tienen cerámica, ¿no? Acá hay 4 teorías: la teoría inmigracionista, la teoría autoctonista, la teoría aloctonista y la teoría hologenista, ¿ya? La teoría inmigracionista, vamos de una vez, arrancamos con esta teoría inmigracionista. ¿Y inmigracionista qué quiere decir? Que la cultura peruana, la alta cultura, llegó de fuera. O sea, los habitantes que habitaban el antiguo Perú no sabían hacer cerámica, no sabían construir templos, no cultivaban maíz. ¿Y cómo aprendieron eso? Porque otros superiores a nosotros en cultura llegaron y nos lo enseñaron, ¿me entiendes? Eso es básicamente lo que es la teoría inmigracionista. La plantea este señor Max Uhle, que es un arqueólogo alemán que fue, digamos, que el hombre que introduce esta ciencia en el Perú, ¿no? Gracias a Max Uhle es que en el territorio peruano, ¿no? Comienza pues a darle importancia a lo que son las culturas preincas, ¿no? Gracias a Max Uhle. Max Uhle hizo bastante por nosotros, ¿me entiendes? Él es el pionero de la arqueología peruana. Llegó acá y estudió las culturas, por ejemplo, la cultura mochica nazca son sus principales aportes de él. A la Nazca, a la cultura mochica, a la cultura mochica la llamó proto-chimú, ¿okay? Porque para Max Uhle, de mochica surge esta cultura chimú. Bueno, ahora en la actualidad sabemos que hubo una etapa anterior, ¿no? O sea, entre mochica y chimú está la cultura lambayeque, también llamada cultura sicán, es la cultura que hace el enlace entre estas dos civilizaciones, ¿no? Entre la mochica y la chimú, ¿no? Bueno, pero de todas maneras Max Uhle no estaba equivocado, ¿no? Porque mochica es proto chimú, es anterior a chimú. ¿Alguien prendió su micro? ¿Tiene alguna preguntita? ¿Nadie? ¿Está quedando todo claro? Entonces, ¿qué significa la teoría inmigracionista? ¿Qué significado tiene que la cultura no es propia de acá, ¿no? La alta cultura no es un logro autóctono, sino llegó de otra zona, ¿no? ¿De dónde llega? De Mesoamérica. Para Max Uhle, los mayas o aztecas migraron, ¿no? Hacia, hacia esta zona, o sea, hacia el Perú, y trajeron el cultivo de maíz y la cerámica, ¿no? Y nosotros lo aprendimos de ellos, ¿no? Llegaron ¿no? Y justamente Max Uhle encuentra evidencia de eso en el parecido, ¿no? Las construcciones de la cultura moche, por ejemplo, son piramidales, muy similares a las construcciones de la cultura maya o de la cultura azteca, ¿no? El cultivo de maíz, ¿no? La similitud, ¿no? Ahora, el cultivo del maíz no nos lo enseñaron a nosotros. El maíz es una planta que se aprendió a cultivar en casi toda América, desde la zona central hasta acá, ¿no? Hasta el mundo andino, ¿no? Digamos que los de Mesoamérica fueron los primeros en aprender a cultivar esa planta, el maíz. Y nosotros nos demoramos un poquito más, ¿no? Pero digamos que en su estado salvaje el maíz, ¿no? Era una planta común en todo este territorio, ¿no? A ellos, los de Mesoamérica, lo aprendieron a cultivar antes que nosotros, ¿no? En eso sí, nos ganaron, eso sí, en el tiempo, ¿no? Pero no es que ellos nos lo enseñaron, ¿entiendes? Sino que, digamos que eso fue un logro autónomo, ¿no? ¿Okay? Propio de nosotros, el cultivo del maíz. ¿Okay? Pero bueno, para Max Uhle nosotros aprendimos de los mayas y de los aztecas, ¿no? Todos esos elementos. Por eso se le llamó cultura inmigracionista, ¿no? Perdón, teoría inmigracionista. ¿Ya? Eso es fácil de entender. ¿Okay? Y recordar siempre que gracias a Max Uhle, nosotros nos interesamos por el estudio de las culturas preincas. Y esto tiene que ver bastante con la arqueología. Ustedes saben muy bien que la arqueología es una ciencia auxiliar de la historia, ¿sí o no? Eso cuando hicimos el tema de teoría de la historia, ¿no? La única clase que tuvimos, la única clase presencial que creo que tuvimos, el tema, ¿no? Teoría de la historia. Yo les dije que la arqueología es una ciencia que estudia las evidencias de presencia humana, los restos materiales de la presencia humana en el planeta, ¿me entiendes, no? Entonces, la arqueología principalmente es una ciencia que estudia
las fuentes materiales, o también llamadas fuentes arqueológicas. Y gracias a la arqueología podemos reconstruir el pasado de aquellas culturas o civilizaciones que no tuvieron escritura. O sea, la arqueología ayuda a reconstruir el pasado de aquellas culturas, civilizaciones que no tuvieron escritura. Entonces, ese es el caso del Perú. ¿Me entiendes? Ese es el caso del Perú. Porque de la época incaica, o finales de la época incaica, sí hay registros escritos. ¿Saben por qué? Porque cuando los españoles llegaron y conquistaron el Tahuantinsuyo, los españoles, algunos de estos soldados, no solamente eran soldados, sino que también escribían. Los famosos cronistas de la conquista, ellos recopilaron la historia y toda la información, ¿no?, etnográfica, o sea, de cómo se organizaban los incas. Por lo tanto, sí se conocía mucho la historia de los incas, porque los españoles, ¿no?, los cronistas, estos soldados, escritores de la conquista, habían dejado sus documentos, pero anterior a los incas, nada, absolutamente nada, muy poco, casi nada, ¿me entiendes? Pero justamente cuando llega Mansule, Mansule trae la arqueología y la arqueología se va a encargar de descubrir la importancia de aquellas culturas que no tuvieron escritura, pero que tuvieron un desarrollo muy superior, ¿me entiendes? Un gran desarrollo cultural. Entonces a Mansule le tenemos que agradecer esa situación, ¿no? Ya. Y luego tenemos acá, ¿no?, con respecto al origen de la cultura peruana, tenemos la teoría autoctonista desarrollada por este señor que vemos acá, que es el considerado padre de la arqueología peruana, aunque otros lo consideran a él como el padre, la mayoría lo considera a Julio Citello como el padre de la arqueología peruana. Su teoría es la teoría autoctonista, quiere decir que para Tello el desarrollo cultural, el desarrollo de una alta cultura es propio, no es que nos lo enseñaron, o no es que esos elementos llegaron de otra zona, no. Nuestro desarrollo es propio, ¿me entienden? ¿Ya? Y Julio César Tello toma como punto de partida para hacer esta teoría la cultura chavín, ¿no? Para Julio César Tello, chavín sería la cultura, a la alta cultura más antigua del Perú, la cultura matriz, la cultura madre de la que van a derivar las demás culturas importantes del Perú. Para Julio César Tello, Chavín son los inicios de la producción de cerámica, los inicios del Estado teocrático, ¿no? En Chavín gracias, papá, estaría en todos los logros culturales más importantes, ¿ya?, que se desarrollaron en el territorio peruano. Se llama teoría autoctonista porque para Tello, como te mencionaba una vez más, eso no lo enseñó nadie, sino que fue nuestro propio desarrollo, ¿no? Ahora, para Tello, la cultura más antigua no está en la costa, sino en la sierra. Ahí lo diferencias con Masure, ¿no? Para Masure las culturas, las altas culturas más antiguas del Perú están en la costa, Mochicanaca. Para Tello está en la sierra, Chavín. ¿Ok? Y el origen de Chavín, para Tello, estaría en la Amazonía. O sea, un grupo de migrantes amazónicos que tallaban madera, llegaron a los ríos Monte y Huachexa y comenzaron a tallar piedra y levantaron un templo dedicado a un animal amazónico que es el jaguar, ¿no? ¿Ok? Y esa tribu que da origen a Chavín sería, según los estudios de Tello, la etnia o la tribu Arawak. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tengan? Y entonces, bacán, ¿no? Podemos diferenciar la teoría inmigracionista de Max Ulle con la teoría autoctonista de Julio César. Luego está la teoría loctonista de Federico Kaufmann-Doy, que sostiene que, bueno, Federico Kaufmann-Doy sostiene lo siguiente, ¿no? Tanto la cultura azteca como la cultura chavín tendrían su origen en Ecuador, en una cultura llamada Valdivia, que según Federico Kaufmann-Doy sería la evidencia de cerámica más antigua de toda América, ¿no? Esta cultura Valdivia tiene una cerámica de 5.000 años de antigüedad. Entonces, para Federico Kaufmann-Doy, desde acá parte tanto a Mesoamérica como al Perú, ¿no? Bueno, esta teoría que la propuso él, después de algunos años, él lo va a desechar. Él mismo descartó su teoría loctonista. Lo menciono ahorita porque también, pues, ¿no?, como parte del desarrollo del tema, ¿no? Al menos tienes que manejar la teoría inmigracionista y la teoría autoctonista, porque esta ha sido pregunta de examen de admisión, ¿ok? Y luego, lo más reciente, pues, ¿no?, es la teoría hologenista acá tenemos a este señor, ¿ya?, que es Lumbreras, ¿no? El mismo que te hizo esta cronología de acá, lítico, arcaico, formativo, desarrollos regionales e imperios, era el mismo que te propone la teoría, la llamada hologenismo, ¿no? El hologenismo sostiene lo siguiente, ¿no? Que en una cultura confluyen, en el desarrollo de una cultura confluyen dos elementos, en internos y externos, ¿ok? Pero para Lumbreras es el elemento interno lo que va a predominar, ¿entiendes?
Porque tú puedes traer o te pueden enseñar, ¿me entiendes? Una manifestación cultural, pero de repente esa manifestación cultural que te han enseñado a ti, que ha llegado de otro lugar, no nos va a servir del todo para una realidad geográfica o climática totalmente distinta. ¿Ok? Entonces, eso también es importante, ¿no? O sea, digamos que el territorio peruano tiene su propia, ¿no? Su propia diversidad geográfica. Pues nosotros tenemos varios pisos altitudinales, con climas distintos, ¿no? Con cultivos diversos, ¿no? De repente, desde otro lugar han querido traernos algunos logros y nosotros, al intentar ¿no? llevar a cabo esos logros culturales externos en nuestro propio territorio, no se ha podido llevar a cabo, ¿no? Entonces hemos tenido que adecuarnos. O sea, si es que aprendimos algo del extranjero, o si es que algo llegó del exterior del país, eso tuvo que adecuarse a nuestra realidad. Eso tuvo que transformarse. Y eso ya es un desarrollo propio. ¿Entienden? Entonces, ojalá que lo entiendan, creo que está sencillo, ¿no? La teoría hologenismo quiere decir justamente origen complejo. El surgimiento de una alta cultura confluyen elementos externos y elementos internos, pero predomina el elemento interno. Por eso también algunos llaman a la teoría hologenista como el neoautoctonismo. ¿Ok? Bueno, entonces, digamos que de estas cuatro, las más importantes son las inmigracionistas, la autoctonista y la hologenista. ¿Alguna pregunta sobre este tema del origen de la cultura peruana? Para pasar rápido a lo que es el formativo. ¿Qué pasa? O están entendiendo todo bien o están bien confundidos. ¿No? Yo creo que sí están entendiendo, ¿no? Por eso no hacen preguntas. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿ya? Hoy hasta los de primer año de secundaria me hacen preguntas. Ustedes, que no, justamente están para prepararse para la universidad, deberían preguntar más, ¿eh? Tienen que perder el miedo a preguntar. Ya, listo. Oigan, el formativo también tiene sus periodos, ¿ah? O sea que el formativo también tiene su división cronológica. Hay formativo inicial, hay formativo medio y hay formativo final. Y también te puedes confundir porque en algunos libros lo denominan de otra manera. Formativo inicial o formativo inferior. Es lo mismo. Formativo medio o formativo síntesis. Es lo mismo también. Y formativo superior o formativo final. Es lo mismo. ¿No? Entonces, trata siempre de recordar esa situación. ¿No? Esta terminología pues tiene varias denominaciones. ¿No? Pero vamos por lo más sencillo, ¿no? Como para que no te vayas a traumatizar, ¿no? El formativo inicial, ¿qué es? El formativo inicial corresponde a los inicios de la alta cultura cuando ya comienzan a hacer dos cositas importantes. Bien. En el formativo inicial, ¿eh? Dos cositas que nos definen como alta cultura desde el punto de vista tradicional, ¿ya? Que es la cerámica y el cultivo de esta planta que es el maíz. Cuando hablas de formativo inicial, tienes que recordar inmediatamente estas dos cosas: cerámica, maíz, cerámica, maíz. Es un binomio inseparable, ¿ok? El cultivo de maíz está ligado a la producción de cerámica en el Perú también, ya, en el Perú prehispánico, ¿ok? Ahora, ¿qué es cerámica? Bueno, la cerámica son envases, ¿entiendes? Envases hechos de arcilla, ¿ok? Y cocido en el horno, ¿ya? Estas cerámicas pueden tener varias características. Las primeras cerámicas eran de forma muy sencilla y tenían la forma calabazada. Acá, por ejemplo, podemos ver eso, ¿no? Forma calabazada, ¿no? ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que imitaban a los mates pirograbados. ¿Te acuerdas de los mates pirograbados? Esas envolturas hechas de calabaza del arcaico superior. Acá también, ¿no? Hacían lo mismo, pero ya lo hacían con arcilla, pues, ¿no? Y lo introducían en el horno, de tal manera que la arcilla al cocerse en el horno, pues no, salía un envase resistente al calor. Entonces con la cerámica ya tú vas a poder preparar alimentos y elaborar bebidas, ¿ok? Muy bien. ¿Qué decoraciones tenían las primeras cerámicas del Perú? Decoración geométrica, ¿ya? Y esa decoración geométrica podía borrarse.
Claro, cuando lo pintaban después de cocer en el horno, pintaban, ¿no? Decoraban. A eso se llama pintura fugitiva. Las primeras cerámicas tenían ese tipo de pintura, pintura fugitiva, porque lo pintaban después de hornear. Entonces tendía el diseño geométrico a desaparecer, pues, ¿no? Eso se llama postcocción o pintura fugitiva. Pintura fugitiva porque se borra y postcocción porque se pinta después de haber sido cocido en el horno. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, luego se dieron cuenta que mejor era pintarlo antes de meterlo al horno. Entonces, esa es una pintura precocción, ¿ok? Y esa pintura ya se conserva, ese diseño, el dibujo ya se conserva, pues, ¿no? ¿Ok? Ahora, habían algunas cerámicas que no tenían decoración, pero que sí tenían color. Habían cerámicas de color rojo y de color negro. Cuando el horno estaba totalmente cerrado, salía cerámica de color negro. Y cuando el horno tenía una ligera abertura, salía una cerámica de color rojo. ¿Ok? Excelente. Hay varias técnicas para elaboración de cerámica, ¿no? Tenemos la postcocción, precocción en cuanto a la pintura. Teníamos el color rojo o el color negro en cuanto a la forma de si es horno cerrado o horno abierto. ¿Ok? Excelente. Eso es lo más importante que tienen que saber sobre la cerámica. ¿Ya? Perfecto. Ah, hay una cosa más que hay que saber sobre la cerámica. ¿Cuáles son las cerámicas más antiguas del Perú? Obviamente, esas cerámicas van a estar en el formativo inicial. Son estas de acá. Guairajirca, en Huánuco. ¿Te acuerdas del templo de las manos cruzadas? Y acerca del templo de las manos cruzadas hay un río llamado el río Mito. Allí, en el río Mito, está esta cerámica Guairajirca. Y esa parte de Huánuco es ceja de selva. O sea, es el lugar donde la sierra se va encontrando con la vegetación amazónica, pues, ¿no? Con la vegetación de la selva. Digamos que es una zona de elevación, ¿no? Este, muy grande, ¿no? Pero también tiene un contacto, pues, ¿no? La sierra que está en contacto con la selva. Y parece ser que la cerámica peruana tendría un origen amazónico. ¿Por qué? Por esto de Guarirajirca, ceja de selva, y también por esta de acá, la cerámica Tutiscainyu, que está en Pucallpa, en Ucayali, esta también Amazonía, pues, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, parece ser que lo que decía, pues, ¿no? Nuestro Julio Cepello tenía razón, pues, ¿no? La cerámica es un logro propio, ¿no? Es un desarrollo propio, y eso lo demuestra al haber encontrado estas cerámicas antiguas en esta zona de ceja de selva o de selva. Hay otras cerámicas también, que es, por ejemplo, Guayape, ¿no? Que ya está en la región de la Libertad, ¿no? ¿Ok? Y esa es una cerámica costeña, ¿no? Pero estas cerámicas, Guairajirca y Turiscayo, son más antiguas, ¿no? Tienen 2000 años de antigüedad, aproximadamente, ¿no? Que sea exacto, pero aproximadamente tienen 2000 años de antigüedad, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, esto está ligado al cultivo de maíz. Sobre el cultivo de maíz en el Perú, ahí todavía se está todavía estudiando esta, ¿no? Este desarrollo, ¿no? Algunos evidencian cultivo de maíz en el Valle de Casma, en Ancash, un maíz de casi 4000 años, pero eso estaría dentro del arcaico superior. O sea que nosotros, desde el arcaico superior, ya estábamos experimentando con este cultivo, pero recién el maíz se va a cultivar de forma intensiva en el formativo. ¿Okay? El maíz se va a cultivar de forma intensiva en el formativo. Y como es un alimento de fácil conservación, se convirtió en el cultivo preferido del mundo andino. O sea, el maíz es el cultivo preferido del mundo andino. ¿Por qué? Por su fácil conservación. ¿Ok? Perfecto. Y también porque este maíz permitió la elaboración de una bebida embriagante llamada la chicha, que era un elemento que se utilizaba solamente en las festividades religiosas, ¿no? Hay evidencia de que, por ejemplo, eran castigados, ¿no? Aquellas personas que bebían chicha en época de trabajo. O sea, en el mundo andino se permitía emborracharse, pero solo cuando había las fiestas religiosas ligadas a las cosechas. El resto del año tú tenías que trabajar, ¿me entiendes? El resto del año tú tenías que no podías estar emborrachándote, porque si no eras castigado, ¿me entiendes? Solo se permitía beber chicha en algunas épocas, ¿no? ¿Ok? Ok. El mundo como ahora que la gente se emborracha todos los fines de semana, no llega el fin de semana y ahora quieren salir. Ahora que están en cuarentena, la gente está desesperada porque no están vendiendo cerveza en algunos lugares, ya no saben qué hacer, ¿no? Pero que hagan chicha, pues en su casa, ¿sí? Que hagan chicha, pueden fermentar, chicha jora, y en 2 semanas de fermentación, ¿no? Ya pueden pues, tomar, ¿no? ¿Ok? Esto es importante, ¿no? Cuando hablas del formativo, tienes que recordar cerámica y maíz. Cerámica y maíz. Ya, esas ideas son básicas.
¿Alguna pregunta? Pues, ya, muy bien, entonces pasamos a lo que viene a ser, pues acá, ¿no? El patrón arquitectónico del formativo andino. Miren, en el formativo andino, la típica construcción, ya, se daba de esta forma. El plano era en U, y las construcciones eran pirámides, truncas, escalonadas, con brazos, ¿ves? Y con plazas, que podían ser plazas circulares, rectangulares o cuadradas. Este tipo de patrón arquitectónico, ¿sabes qué cosa? Era un simbolismo religioso. Se construían templos, estos son templos, ¿ya? Y tenía un simbolismo religioso. Esto simbolizaba la boca del jaguar, que era el dios de la vegetación en el mundo andino. Los brazos serían los colmillos, en la parte de acá, de la pirámide sería su cabeza, y la plaza sería la boca del jaguar, porque la plaza era semi subterránea, tenía 1 metro a 2 metros de metro y medio de profundidad, y ahí la gente se albergaba, ¿no? Por eso es que esto es un simbolismo. Esta forma de construcción es un simbolismo del culto al jaguar, ¿no? Y el dios jaguar era el animal que se le rendía, pues, ¿no? Más culto, pues, en este periodo que nosotros conocemos como el formativo, ¿no? Perfecto, muy bien. Oye, en el formativo también algunas actividades van a tener un gran desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la textilería, ¿ok? Y para la textilería se utilizaba algodón y lana, y se utilizaban usos y ruecas. Los usos y ruecas son todos estos materiales o elementos que permiten entrelazar y hacer hilos, ¿ya? Y ese uso y ruecas forman parte de una maquinaria llamada telares. O sea, si te preguntan a ti, ¿no? ¿Cuándo comienza a elaborarse textiles con telar? Acá en el formativo, ¿ya? La orfebrería también hay un gran trabajo de orfebrería. En el formativo trabajaban el oro y lo trabajaban golpeándolo. Claro, el oro, o sea, traían pepitas de oro de la Amazonía y luego sobre una roca plana, con un martillo de piedra, lo golpeaban hasta que la pepita de oro se convertía en una delgada lámina de oro. Eso luego era cortado, estirado, repujado y se hacían muchas cosas, ¿no? Broches, anillos, coronas, narigueras, orejeras, principalmente adornos para la casta sacerdotal, ¿no? Y en algunos casos también se juntaba el oro con el cobre para poder extraer mayor cantidad de artículos, porque el oro era muy escaso, pues, ¿no? ¿Ok? Y también se construían canales de irrigación. Los canales en el mundo andino tenían forma de zigzag, ¿me entiendes? Eso imitaba la forma del rayo o la forma de cómo la serpiente se traslada, pues, ¿no? En los canales, en la forma de construcción de los canales, había un simbolismo religioso también, ¿no? Se le rendía culto a la serpiente, ¿no? Por eso es que nosotros vemos acá, ¿no? En el patrón arquitectónico se le rinde culto al jaguar y en los canales se le rinde culto a la serpiente, ¿no? Ese animal también era muy adorado en el mundo andino, ¿no? Y también el cóndor era muy adorado en el mundo andino, ¿no? El cóndor es el animal del cielo andino, pues, ¿no? Y también adoraban a la arpía, había calcones también acá, ¿no? Todo eso nosotros lo vamos a encontrar, ¿sabes dónde lo vamos a encontrar? Bueno, en la litoescultura, ¿no? O sea, las imágenes de estos dioses los vas a encontrar tallados sobre las rocas de los centros ceremoniales, ¿no? Y justamente pues en el periodo formativo vamos a encontrar centros ceremoniales en muchas zonas, ¿no? Por ejemplo, en Ancash tenemos acá Cerro Sechín. Aquí tenemos esta construcción, ¿ya? Esta construcción. En Cerro Sechín, ¿sabes qué cosa vas a encontrar? Guerreros, no, no eran guerreros. Eran sacerdotes que utilizaban estas porras con cuchillos de obsidiana para decapitar a la gente. Acá se hacían ceremonias de decapitación en honor a este dios jaguar, ¿no? ¿Okay? En Cunturhuasi, en Cajamarca. Aquí en Cunturhuasi, Cajamarca, vas a encontrar una de las muestras de trabajo del oro más antiguo del Perú. El tesoro de Cunturhuasi, ¿no? Acá también lo puedes ver acá en el PowerPoint, ¿no? Las joyas de oro más antiguas de América. También vas a encontrar monolitos con esta imagen que luego en la cultura chavín se va a hacer muy popular, ¿no? La imagen de este señor con, ¿cómo se llama? De esta divinidad, pues, ¿no? Con colmillos, ¿no? Acá tenemos Moxeque también en Ancash, ¿no? Mira, ¿no? Una pirámide con una escalera, un atrio, dos pirámides a los costados, ¿no? Es una pirámide con una plataforma y dos pirámides arriba, una cosa increíble, pues, ¿no? Ahí la gente se reunía para hacer los sacrificios, ¿no?
y para rendirle culto al dios, ¿no? A los dioses, ¿no? Jaguar, la serpiente, el cóndor, ¿no? ¿Ok? Acá en Lima también tenemos la Huaca Garagay, acá cerca en Los Olivos, ¿ok? Ahora se puede visitar, ¿no? Se puede visitar, aunque ahorita, bueno, estamos todos en cuarentena, ¿no? Pero si salimos de la cuarentena y nos reencontramos si nos llegamos a reencontrar, porque ustedes ya están en quinto de secundaria, podemos visitar Garagay un día, ¿no? Ya. Entonces hemos visto el formativo inicial, ahora vamos a ver el formativo medio. Y recuerda que este formativo medio coincide con este periodo llamado horizonte temprano. ¿Mm? Y acá está la cultura. ¿Qué cultura será? ¿Esto qué cosa es? Una cabeza clava, ¿no? ¿Qué cultura es? La cultura chavín, ¿no? Ahora, recuerda que yo te había dicho que Chavín es una cultura panandina y es considerada cultura panandina justamente por esto, mira, por el territorio que ocupó esta cultura. Este territorio que ves acá es la expansión de la cultura chavín, pero recuerda esto también, que Chavín fue un estado teocrático, entonces su expansión no fue por conquista, sino que la expansión de la cultura chavín se dio principalmente por el prestigio del templo llamado Chavín de Huántar, que lo conocemos como Chavín de Huántar, ¿ya? Que se ubicaba en el departamento de Ancash. Este templo es el más grande de todo el periodo formativo. ¿Ok? El templo Chapín de Huántar es el más grande de todo, es el más grande, el más importante. Por lo tanto, se le considera el centro, el templo Chapín de Huántar era el centro del culto al dios Jaguar. ¿Ok? El templo Chapín de Huántar es el centro más importante en el cual se le rendía culto al dios Jaguar. Y después van a haber otros templos donde también se le rendía culto al dios Jaguar, pero van a ser templos más pequeños. ¿Ok? El más grande era este. Por eso se considera que este era el centro y los demás eran como las sucursales, ¿no? Templos más pequeños. Pero a todo este territorio nos unía algo, ¿no? Había un elemento que lo unía culturalmente. ¿Cuál era? El culto al dios Jaguar. Entonces, por esa situación tienes que recordar esto muy bien. ¿Eh? Chavín no era un estado militarista. ¿Habrá ¿Solo tenido... adoraban a un dios? ¿Perdón? ¿Solo adoraban al jaguar o había otros dioses? Claro, lo que pasa es que el dios de la cultura chavín tenía varios rasgos, ¿no? Y era un dios que era el resultado de la fusión de estos tres animales, ¿no? O sea, las imágenes talladas en piedra de la divinidad Chavín eran unas imágenes que combinaban elementos de tres animales. Los colmillos del jaguar, ¿okay? Las garras de cóndor y los cabellos de serpiente. O sea, era una combinación de cóndor, jaguar y serpiente. ¿Ok? Ahora, obviamente esta religión es politeísta porque hay varias de este tipo de imágenes, ¿no? Pero también hay que tenerlo con mucho cuidado, ¿me entiendes? ¿No? ¿Por qué? Porque en muchos textos, en textos incluso ya de nivel universitario, ¿no? Tú vas a encontrar Dios jaguar, Dios jaguar, Dios jaguar. ¿Y por qué? ¿Por qué le dicen Dios jaguar? Uno se puede confundir y decir, ah, entonces solamente había un Dios, que es el Dios jaguar, el más importante. No, sino que este Dios tenía rasgos de jaguar, principalmente por los colmillos, pero también tenía otros rasgos, ¿no? Rasgos de serpiente en sus cabellos y rasgos de animales, de aves de presa, como el cóndor y la arpía en sus garras, ¿no? ¿Ok? Muy buena pregunta. ¿Qué ha preguntado San Marcos sobre esto? San Marcos ha preguntado cuáles son los dioses en el periodo formativo. Y la clave era cóndor, jaguar y serpiente. ¿Ok? Excelente, muy bien. Allá. Otra cosa importantísima que hay que saber sobre la cultura chavín y que también ha sido una pregunta de examen de admisión es dónde se ubicaba el centro ceremonial más importante. Ya sabemos que está en Ancash, sabemos que está en la parte oriental de la Cordillera Blanca, en el llamado Callejón de Conchucos, ¿no? ¿Ok? Eh, pero lo que San Marcos quería en el examen de admisión era que nosotros recordásemos los ríos. Acá ves esta reconstrucción, ¿no? En el plano del templo. El templo Chavín de Huántar está entre dos ríos, el Mosna y el Huachexa. El Mosna y el Huachexa. ¿Ok? Este, eso lo debemos, igual que cuando nos pregunten Mesopotamia, el Éufrates y el Tigris, cuando nos pregunten Chavín, tenemos que recordar sí o sí el Mosna y el Huachexa, porque justo el templo está en medio de los dos ríos. ¿Ok? Uh,
Y estos dos ríos, el Mota y el Huachexa, terminan conectándose con el río Mantaro, quien a su vez se conecta con el río Amazonas. O sea que, digamos que tenían una conexión con la Amazonía. O sea, es innegable que la cultura chavín tenía una conexión amazónica por el jaguar, el culto al jaguar y el culto a la serpiente, que son animales amazónicos. Pero también tiene, digamos que una influencia serrana por la ubicación, ¿no? Está en la sierra. Pero también tiene una influencia costeña, porque justamente el lugar donde está cerca hacia rutas, ¿no? De peregrinación a la costa. O sea, digamos que Chavín estaba en el centro de rutas de peregrinación, de rutas de intercambio, ¿me entiendes? O sea, la ubicación era estratégica, o sea, el templo estaba estratégicamente ubicado para que todo aquel costeño que vaya a la sierra pase por ahí, y todo aquel de la Amazonía que vaya a la costa pase por ahí. O sea que, mira, Chavín era como la Babilonia del Perú prehispánico. Cuando hagamos el tema de Mesopotamia, ibas a ver Babilonia, ¿no? Chavín era como la Babilonia, ¿me entiendes? En Babilonia se adoraba al dios Marduk y tenías la Torre de Babel como su principal centro. Acá tenemos al dios Jaguar con dos serpientes y tenemos al templo Chavín de Huántar. Y mira cómo se expandió, ¿no? Bacán. Ya listo. Ahora, obviamente, cuando mencionamos a la cultura Chavín, tenemos que mencionar a este señor, ¿no? Julio César Tello, que en el año de 1919 descubre esta cultura y le da el rango de cultura matriz, ¿no? Recuerden el origen. ¿Por qué Julio César Tello plantea el origen amazónico de Chavín? Por los animales. ¿Ok? Muy bien. Siempre hablamos de contra jaguar serpiente. Pero en las últimas épocas de Chavín, ya cuando comienza su decadencia, también comenzaban a hablar a otros animales, como el caimán, por ejemplo, el cien pies, por ejemplo, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en el obelisco Tello, por ejemplo, hay dos caimanes, uno macho y una hembra. Es un caimán hermafrodita, le llaman algunos, ¿no? Otros dicen que no, no es un caimán, es un cien pies. Ese obelisco Tello es un monolito con un tallado, con un diseño bien complejo, bien complicado, ¿no? ¿Ok? Excelente. También el origen amazónico, pues, ¿no? Se da en el culto, pues, ¿no? Este animal, ¿no? Los felinos, ¿no? Principalmente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no? Al jaguar, ¿no? Al otorongo, al puma, ¿no? El puma es el león de los Andes, ¿no? O sea, que felinos tenemos acá de sobra, ¿no? Y, oye, esta iconografía, los colmillos, ¿ah? Los colmillos tú lo vas a encontrar en Paraca, lo vas a encontrar en Mochica, ¿no? Incluso en muchas de las imágenes de Chavín hasta lo vas a encontrar en Tiahuanaco y en Huari. Chavín influenció, o sea, fue una cultura que influenció a los periodos siguientes, ¿me entiendes? O sea, nunca, o sea, cuando el templo Chavín ya fue abandonado, cuando la cultura Chavín ya desaparece, muchos de sus logros, mucha de su iconografía y de imágenes irá evolucionando y se irá transformando en otra divinidad, como por ejemplo el dios Huiracocha. ¿Ya? O sea, los que crearon al dios Huiracocha se inspiraron mucho en la imagen que está en la estela de Raimondi. O sea, la estela de Raimondi es el antecedente remoto de lo que más adelante se conocerá como el dios Huiracocha. Entonces, por eso es que Chavín es una cultura muy, muy importante, ¿no? Oye, pero no es el primer estado, ¿eh? Para Tello era el primer estado. Ahora sabemos que los orígenes del estado peruano, ¿dónde están? En Caral, ¿no? O sea que cuando Ruchadi descubre Caral, pues Caral rompe todos los esquemas, ¿no? A veces uno siempre acostumbra a parametrarse, ¿no? Estoy parametrado. No, los periodos son así, cada uno con sus características y ya está. Punto, se acabó. Pero de repente la arqueología es así, ¿eh? Viene un nuevo descubrimiento y dice, uy, ¿ahora qué hacemos, no? Tienen que pasar 20 años, 25 años para que todos los arqueólogos e historiadores digan, no, hay que cambiarlo. Y recién pasa, ¿no? El nuevo descubrimiento arqueológico a formar parte de la cronología, ¿no? Eso es lo que, no, eso es lo que sucede, ¿no? Cuando descubren Caral, inmediatamente no lo aceptaron como primera civilización, ¿no? Pasaron algunos años, más estudios, ¿no? Las pruebas del carbono 14 para determinar correctamente la antigüedad, hasta que ya se considera pues a Caral actualmente, ¿no? Como la civilización más antigua del Perú y de América, y una de las más antiguas de la humanidad, hasta que se descubra otro, ¿no? Que cambie eso. Pero por el momento, Chavín ha sido destronado por Caral, ¿no? Pero si te preguntan a ti, ¿cuál es la diferencia entre Chavín y Caral? Ah, importante, porque Chavín tiene cerámica, Caral no tiene cerámica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Listo. Bueno, San Marcos ha preguntado sobre esto, ¿no? Estas altas culturas tenían un gobierno teocrático, o sea, un gobierno sacerdotal. Acá en Chavín no va a haber un señor, ¿no? No como en otras culturas, ¿no? Como los mochas, por ejemplo, que tenían al señor de Zipán, ¿no? O los incas que tenían al Zapa Inca, ¿no? Acá
El gobierno es un gobierno colegiado. ¿Qué quiere decir colegiado? Que va a ser un grupo, pero reducido de personas, un grupo reducido de personas, quienes van a ejercer el poder. ¿Ya? Estos van a ser los sacerdotes. O sea, y yo me imagino en esas épocas, pues, ¿no? Que los sacerdotes se habrán hecho pasar como representantes de los dioses, como enviados de los dioses, como los únicos que podían conversar directamente con el dios jaguar, ¿no? Y hay algo que es interesante, ¿no? O sea, cuando se han investigado esta cultura chavín, ¿no? Y se ha hecho reconstrucciones hipotéticas de cómo han podido vivir, la gente creía que realmente el dios jaguar vivía dentro del templo, ¿me entiendes? La gente creía que el dios jaguar vivía acá. ¿Y saben qué cosa? Que estos sacerdotes eran bien inteligentes, ¿eh? El río Moshna lo habían canalizado por debajo del templo. Y cuando el agua pasaba por debajo del templo, al frotar la roca del canal, emitía un sonido que luego se amplificaba por los corredores del templo y parecía como si un jaguar estuviese adentro. O sea, el sonido de los canales que recorren debajo del templo ya se parecen al río de jaguar. Entonces la gente obviamente cuando se acercaba acá, o los jóvenes que venían a estudiar acá al templo para convertirse en sacerdotes, escuchaban ese rugido y se asustaban, pues, ¿no? Y la gente obviamente habrá creído que el dios jaguar vive dentro de este templo, ¿no? ¿Okay? Entonces este templo es la casa del dios jaguar, la casa de Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces ese es un estado teocrático. Y como el jaguar es un animal que da miedo, obviamente, ¿no? Por las características del animal, y si lo combinas todavía peor con serpiente y cóndor, pues vas a tener pues un monstruo prácticamente, pues, ¿no? Alguien que te va a infundir miedo. Por eso el gobierno teocrático tiene una forma de gobernar, ¿no? La intimidación, ¿no? La intimidación psicológica. Pues, ¿no? Los dioses son terroríficos, es una religión terrorífica, ¿no? Y a través del miedo te controla, ¿no? ¿Okay? Uh, pero uno no obedecería si el Dios es totalmente malo. Para obedecer a un Dios, el Dios tiene que castigarte si te portas mal, por así decirlo, pues no, pero tiene que premiarte si haces bien las cosas, ¿me entiendes? Entonces, este Dios tenía rasgos terroríficos, pero también, cuando estaba de buen humor, digamos, pues no, era un Dios bueno, ¿no? Era un Dios que te mandaba las lluvias, era un Dios que fertilizaba la tierra, pero cuando estaba molesto, era un Dios que te mandaba el fenómeno del niño, y los sacerdotes en la cultura chavín podían predecir cuando llegaba esa época en la que el Dios se molestaba y hacían sacrificios humanos, ¿no? Para predecir la llegada del fenómeno del niño tenían varias cositas, ¿no? Que lo utilizaban. Por ejemplo, la concha espondylus, ¿no? La concha espondylus es un molusco que es de color crema, pero cuando la agua del mar se calienta, se vuelve de color carmesí, ¿me entiendes? O guinda, se pone medio coloradita. Entonces, si la concha está coloradita, quiere decir que el agua está caliente, y entonces se vienen las lluvias y las inundaciones o las sequías, ¿no? Y los sacerdotes siempre pedían, ¿no? Que les traigan abundante concha espondylus, ¿no? La concha espondylus le consideraban el alimento de los dioses. Lo trituraban, hacían un polvito, lo arrojaban al aire, ¿me entiendes? Como para darle de comer a los dioses. Pero en el fondo lo utilizaban como una especie de predicción, ¿no? ¿No? Una cosa de locos. Y esa es la importancia de la concha. Pues. La concha espondylus era en aquellos tiempos algo único, ¿me entiendes? Es como en ese entonces habrá sido como tener el último celular, pues el último modelo de celular, pues, ¿no? Si tenías una concha espondylus, ¿no? Podías intercambiarlo por cualquier cosa, porque tenía valor religioso, ceremonial. Tú tenías una concha espondylus, lo podías intercambiar por maíz, ¿no? Por lana, ¿no? Por carne, no sé, ¿entiendes? Tenía un valor muy importante. Algunos exageran un poco y dicen que la concha espondylus era una especie de moneda, pero eso es exagerar, ¿no? Es como tratar de equiparar nuestra historia con lo que sucedía en el resto del mundo, ¿no? El resto del mundo sí tenían monedas, pero no, nosotros intercambiábamos más que todo, no intercambiamos. Tú me das maíz, yo te doy lana, ¿ok? Tú me das charqui, yo te doy arcilla, así, así eran así. Bien, economía, esto también ha sido pregunta de examen de admisión, ¿ah? En el Perú prehispánico toda la economía era agrícola, en su mayoría. Habían algunas culturas que sí tenían otras actividades importantísimas, ¿no? Por ejemplo, los chinchas eran comerciantes, ¿ok?
pero principalmente la economía del mundo andino se basaba en la agricultura, ¿no? Y para esto de la agricultura, pues utilizaban tecnología hidráulica, ¿no? Los chavín construían canales como Cumbemayo, por ejemplo, el canal de Cumbemayo, ¿no? Acá está la religión, mira, justamente en la religión, no, estos son los rasgos característicos. Politeísta, porque obviamente habían varias imágenes en piedra, pues, ¿no? Trilogía religiosa, esto es lo que ha preguntado San Marcos. Acá está el cóndor, ¿no? Acá está en este caso sería pues el otorongo, el jaguar, el puma, y acá está pues la serpiente, ¿no? Las serpientes que más miedo dan son las que son de origen amazónico, ¿no? Como la anaconda, por ejemplo, ¿no? Las boas, ¿no? Dioses terroríficos, una fusión de estos tres, ¿no? Son dioses terroríficos, ¿no? Ese es el rasgo característico de la religión chavín. Y acá tienes la entrada del templo nuevo. Mira, Chavín tiene dos templos. El templo viejo, templo antiguo, que está acá, y a su costadito nada más está el templo nuevo, que es una pirámide más grande, con una plaza más grande para que albergue más gente también, ¿no? Esto quiere decir que Chavín no fue construida de la noche a la mañana, sino que su construcción fue por fases, por etapas. Cuando ya los sacerdotes tuvieron más recursos y mayor cantidad de gente visitaba el templo, contaban con los recursos para levantar uno más grande, por eso tenemos este de acá, ¿no? Este es el templo nuevo. Características del templo nuevo, que acá estaban las cabezas clavas, ahora ya no hay, queda una nomás. El resto, bueno, hay en un museo creo que hay otra, creo que hay tres nada más, si no mal recuerdo, que se lograron salvar. Pero el resto solamente ha quedado el agujero donde se empotraba, por eso se llama cabezas clavas. Se empotraba la cabeza a la pared, ¿no? Esto de acá es el portal de las Falcónidas. Es un portal en donde está tallado imágenes de arpía, de cóndores, ¿ok? Halcones, ¿ya? Por eso se le llama así el portal de las Falcónidas. A estos muchachos de la cultura chavín les encantaba tallar la piedra, ¿no? Les encantaba hacer sus diseños, dibujar a sus dioses, ¿no? ¿Ok? Así como nosotros vamos, por ejemplo, a las iglesias cristianas, no católicas sobre todo, encontramos a la Virgen María, a Jesús, a los santos. Ellos también hacían lo mismo, pero ahí vas a encontrar al jaguar, cóndor y la serpiente. Pues esa es la única diferencia, ¿ok? Perfecto. Oye, mira, acá tenemos una visión del portal de la Falcónida, sus columnas, ¿no? Cilíndricas. Acá está la plaza hundida, las cabezas clavas. Y en el templo antiguo, mira esto acá. En el templo antiguo, en las galerías subterráneas, cuando tú llegabas al centro, ahí te encontrabas a esta divinidad, que es el mismo dios jaguar, pero que parece que hubiese sido tallado en un cuchillo de piedra que cayó ¿no? Sí, de lo alto del cielo, cayó justo al centro, ¿no? Al centro del templo. Este es el Anzón monolítico, también conocido como el dios de la sonrisa. A este señor, a esta divinidad, le hacían sacrificios humanos, ¿no? Y tiraban la sangre sobre la imagen, ¿no? Bueno, es algo único, pues, ¿no? Algo increíble, ¿no? En aquellos tiempos debió haber sido alucinante presenciar eso, pues, ¿no? ¿Mm? Imagínate que si alguien hubiese entrado hasta el templo por primera vez y escuchaba el ruido del jaguar, recuerda que el ruido se producía por el canal que había debajo del templo, y veía esta imagen, entraba con una antorcha, porque el cuarto es oscuro, tienes que entrar con una antorcha, y veías la imagen del jaguar. Ahora, para entrar al templo, antes se hacía una ceremonia, ¿sabes qué cosa? Consumía esto de acá, San Pedro y la ayahuasca, ¿ya? O sea, te drogabas antes de entrar al templo. Imagínate estando totalmente drogado, ¿ya? Y escuchando ese ruido de jaguar y viendo esta imagen. Obviamente la experiencia debió haber sido una experiencia única, ¿me entiendes? Debieron haber sentido, ¿no? Los aprendices, ¿no? Los alumnos de los sacerdotes, debieron haber sentido un terror único al entrar acá, ¿no? O de repente tal vez alguna gente que ha venido a conocer al Dios, de repente los sacerdotes para intimidarlos y obligarlos a que paguen impuestos. Imagínate que les hayan dicho, muchachos, pasen, pasen, no pasen, como decimos nosotros cuando decimos pasen adentro, está mal dicho, ¿sí o no? Pero imagínate que los sacerdotes ya pasen adentro, muchachos, para que vean al Dios, ¿no? Ahí se han agarrado, pues, a miedo, ¿no? ¿Ok? Una cosa increíble, pues, ¿no? El Dios vivía dentro del templo, claro. Pero después el Dios va a salir del templo y cuando lo sacaban al Dios, su representación era esto de acá, la estela de Raimonde. Estela es una roca plana tallado por una de las caras en donde vas a encontrar acá la imagen de qué? De un enano con dos caras, su cabeza grande, con dos caras, una hacia abajo, una hacia arriba, con colmillos. O sea, el dios jaguar antropomorfizado. O sea, el dios jaguar convertido en hombre. Y con un tocado. ¿Qué significa tocado? Corona, una corona, que podían ser plumas, aunque para algunos serían serpientes, ¿no? Imagínate, ¿no? Imagínate, o sea, la gente que
que iba al templo para, para presenciar los sacrificios y pagar los impuestos, al ver esta piedra tallada, ¿ya? Obviamente ahorita ya no se ha conservado tanto, ¿no? Pero al ver esta piedra tallada con esta imagen, ¿qué habrán pensado, no? ¿Ese ser existirá? ¿Dentro del templo vivirá? La gente, pues, ¿no? La curiosidad, ¿no? Te imaginas, ¿no? Ahora mira, este personaje tiene dos báculos, o sea, tiene dos varas. Y parece que es una planta de San Pedro. Este personaje de acá se asemeja bastante a lo que más adelante vamos a encontrar en Tiahuanaco en la famosa portada del sol, al dios Huiracocha. Solamente que el dios Huiracocha se le cayó el tocado, perdió el tocado, no sé, pero ya no va a tener corona. Va a tener, sin embargo, su cara grande y dos báculos. ¿Ok? Mira, en sus manos tiene garras de cóndor. Su cara son dos jaguares. Y tiene una correa, un cinturón rematado en serpientes. Y sus pies también tiene garras de ave rapaz, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Es la estela de Raimond. Y esta divinidad de acá, también lo vamos a encontrar en dónde? En su cerámica. ¿Ok? Claro, también lo vamos a encontrar en su cerámica. La cerámica, ¿no? Chapi, por ejemplo, tiene este rasgo característico, pues, ¿no? Esto pertenece al periodo Rocas, denominado fase Rocas, que es el más común de las cerámicas chapinas que todos nosotros debemos conocer, ¿no? Tiene base plana, forma globular, ¿ya? Tiene azagollete, pico vertical, de color negro o marrón, o sea, color monócromo, y la decoración incisa, quiere decir que se han hecho unas líneas, y esa decoración incisa está en alto relieve. Y acá hay escenas, pues, ¿no? De un jaguar con sus cabellos de serpientes, ¿no? Y esto de acá, esta es una cerámica ritualista, ¿no? Una cerámica para con fines ceremoniales, ¿no? Muy probablemente acá han bebido estos dos elementos, ¿no? El San Pedro y la ayahuasca, ¿no? Son sustancias psicotrópicas, ¿no? Que alteran la percepción, ¿no? O sea, que tú cuando consumes estas dos cositas, ves y oyes cosas que no existen, ¿no? Que solo existen en tu mente. Y son drogas muy potentes que hasta te pueden matar. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los chamanes, todavía en la sierra y en la Amazonía, aún siguen consumiendo estas sustancias, sobre todo la ayahuasca, ¿no? Incluso en algunas partes de la Amazonía hay todo un tour, el tour de la ayahuasca, ¿no? Te llevan a una zona, te dan esta ayahuasca porque dice que te va a curar todos tus traumas de la infancia, ¿no? ¿No? Pues esos que no pudieron ingresar a la universidad, ¿no? También iban y a consumir esta ayahuasca, ¿qué pasó, no? Que se regresar al pasado, dice supuestamente, ¿no? A recordar el momento en el cual te traumaste, ¿no? Y al recordar eso lo olvidas y lo vuelves a olvidar y ya te curaste, ¿no? Ya estás listo para seguir adelante, ¿no? Una cosa alucinante. Entonces, recuerdo, ¿no? En el culto a esta divinidad de Chavín, ¿no? Se consumía estas dos sustancias. Y luego llegamos al formativo superior, en donde ya Chavín lentamente va decayendo y van apareciendo otras culturas. Dicusa, Lindar, Parajas, Pucarapos. Estas culturas de acá luego darán paso a la llamada primera regionalización. Este, ya. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ganó. La cultura Paracas no lo vamos a poder sacar en un minuto, así que ya lo dejamos para la próxima, ¿no? Para la próxima reunión. En un ratito voy a dejar de compartir, ¿ya? Y nos vamos despidiendo. Vamos despidiendo. Vamos a parar grabación.